Buen día, bienvenido, Juan. Buen día, Alejandro. Un Gran gusto gusto estar. estar otra vez con ustedes como todas las semanas, Bueno, desde hace muchos hoy años. la tapa de los diarios hoy aludían, estoy tratando de recordar en cuál, me parece que sí, en la R, tapa digital, homenajes a Juan Raúl, perdón, a Carlos Julio Pereira en el 100 años de su nacimiento. Con Juan Raúl le habíamos quedado que era inexorable aludir a Carlos Julio Pereira, hombre al que supiste, me imagino, Juan, de tantos años, conocer bastante bien, a pesar de que los años de exilio inexorablemente lo separó, ¿no? Sí, o nos acercó mucho a pesar de la Claro. distancia Está física. bien, está bien, está bien. Ayer hubo un homenaje en Casa de los Lamas que trascendió lo partidario porque se declaró un sitio en la memoria en su honor, fue su centenario, y yo no me imagino mi vida sin Carlos Julio Pereira. Yo recuerdo que cuando emití mi primer voto, me regalaron una foto votando y pedí que fueran 2 ejemplares y le mandé una dedicada, hecho que curiosamente Carlos Julio lo siguió recordando muy, muy viejo ya. Le dediqué una agradeciéndole a mi padre y otra a él por haberme permitido votar con el orgullo con el que voté por primera vez con 18 años. Carlos Julio, bueno, una trayectoria increíble, ¿no? Que trasciende su partido, su colectividad, como trascienden las figuras de Sereñi, la figura de Valle Ordóñez, yo qué sé, tantos otros, por suerte, para el bien de toda la comunidad nacional. Pero es cierto, en el Senado que fue electo en el año 60, perdón, bien digo, 66, o sea que asumió el 67, por primera vez, aunque eran viejos amigos de la ciudad de Rocha, se encuentran en la misma cámara Carlos Julio y mi viejo. Es la época de las interpelaciones de mi viejo y las denuncias de Carlos Julio. Y entonces se va generando una identidad política que los lleva a formar una fórmula presidencial que, dicho sea de paso, fue la más votada en el 71. Pero cuando llega el momento del exilio, está bien la pregunta tuya. Eh, a levantarme en vocero de nadie, menos los que no están, pero fue la figura política que estuvo, en la cual confiaba más mi viejo dentro del país. Y esto surge con mucha Ajá. claridad del libro Cartas del Exilio que él publica en el año 2008. Mantuvimos una relación muy estrecha, incluso lo quiero decir con todas las letras, después que yo dejé el Partido Nacional, lo seguí viendo y lo seguí queriendo con el afecto, con la intensidad, esas cosas que tiene el destino muy curiosas. Su esposa, cosa que para él fue un golpe tremendo, y mi madre murieron el mismo día a la misma hora. Y andás a ver por qué. Cuando yo voy con mi hermana al apartamentito donde vivía mi madre en una casa de cuidados, en la mesa de luz, la noche anterior ella había sacado de la colección del montón de fotos desordenadas que tenía, la foto de Rosita, la esposa de Carlos Julio, y la tenía en su mesa de luz. Una Mirá cosa vos, increíble. Pero increíble. sí, yo te agradezco que me permitas hacerle mi homenaje y mi reconocimiento a una de las figuras que ya integra el acervo de la democracia uruguaya en su conjunto. Me permito También sumar. hubo el... Sí, Déjame sí, seguir con perdón. Raúl muy cortito, porque naturalmente desde otro lugar, en todo sentido diferente, eh, yo sigo apostando, yo sigo reivindicando, yo sigo reconociéndome eh, parte de un movimiento social, cultural, realmente político, generacional, histórico, que más allá de las necesarias y legítimas e imprescindibles diferencias, yo soy hijo de la época en que todos estábamos unidos para derrotar a la dictadura. Claro, claro. Eh, es más, desde el punto de vista emocional, no entiendo
y desde el punto de vista político tampoco, cómo insospechadamente gente que actuó junta, sabedores de sus diferencias, cuidado, porque nunca estuvieron con espíritu disimulador las mismas, pero aún así, cómo, a pesar de estar juntos y tan juntos para derrotar el gran enemigo, que era la falta de libertad, la ausencia de democracia y el retome del Estado de Derecho, me produce se usen lenguajes, términos y conceptos que curiosamente en Uruguay se usaron o bien en la predictadura o bien por los propios dictadores. Justicia infiltrada, docentes... Traición a la patria. Es decir, pero y lo foráneo, uy, es decir, docentes marxistas, justicia infiltrada, pero curiosamente lo dicen algunas de las personas que estuvieron, que por edad eran chiquilines, muchachos, que estuvieron militando para derrotar a la dictadura. Y en ese contexto, para mí, siempre resultó un faro, un foco, una guía, Carlos Julio. Carlos Sí, Julio. sin duda. Y nada más que Carlos Julio, ¿verdad? En esa cosa que la dictadura, que las épocas de dictadura impusieron los nombres, porque tu viejo antes del 71 era Ferreira Aldunate, ¿no? Y después la gente se apropió del Wilson. Y yo siento que con Carlos Julio nosotros no necesitábamos el apellido, era Carlos Julio, Carlos Julio, Carlos Julio, Carlos Julio. Y Juan Raúl, vos sabés cuánto te quiero, cuánto te aprecio, cuánto te admiro y cuánto reconozco lo importante que ha sido en este programa. Y voy a decir una cosa que al muchacho que fui, no estoy haciendo no estoy pegando una zancadilla, no estoy haciendo una zancadilla ni pegando una patada en las canillas. Al muchacho que fui, a mí me gustó mucho que Carlos Julio no votara la ley de la caducidad. ¿Entendés? Desde ese lugar. Claro. Así que yo por Carlos Julio lo que tengo es reconocimiento, pero repito, desde la lógica democrática, institucional, la del Estado de Derecho, y la que inexorablemente creo que esa sí debería oficiar como una zanja inexorable. Es decir, si coqueteaste con la dictadura, si apoyaste la dictadura, si relativizás la dictadura o incluso si la negás, yo contigo no tengo nada que hacer. Ni gobernar ni tomar un café. Sí, 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 sí. No, y sin lugar a dudas, yo lo he dicho estos días, Carlos Julio abrazó con la convicción con que abrazaba todas las cosas en las que creía la campaña por la derogación de la ley de caducidad. Y bueno, y pasaron muchos años y la historia me llevó a darle la razón. Y después la última campaña para su anulación me encontró a mí en filas distintas que cuando la voté. Quiere decir que de alguna manera también marcó un camino para muchos de nosotros. Pero ahora que tú dices que lo conocías por Carlos Julio, en el yo era un muchacho y era el anunciador de la gira. Cargó. Yo estaba encantado, pero era anunciador. Carlos Julio era el integrante de la fórmula. Pero en muchos lugares del interior el nombre compuesto confundía. Y muchas veces yo le tomaba el pelo porque me daban la mano a mí, me decían, Carlos Julio, y le daban la mano a él y le decían, Juan Raúl. La gente le sonaba, porque no es además ni Juan Raúl ni Carlos Julio una combinación de nombres muy, muy común. Exacto. Yo le tomaba mucho el pelo diciendo que yo iba a asumir la vicepresidencia. Pero pará, coincidís conmigo, en realidad no se me ocurrió a mí, se lo escuché a algún politólogo, quiero recordar quién fue, o algún historiador, que en realidad hasta el 71, tu viejo era más Ferreira Aldunate que Wilson, ¿no? Sí, Wilson se lo puso la gente. Empezó con esa consigna de Wilson gana, y lo lindo es que no fue el producto de una campaña publicitaria ni de marketing. La gente lo bautizó así y el Ferreira Aldunate quedó a un segundo lugar. Bien.
Bueno, y quiero que hablemos de Estados Unidos, pero antes, también hablando de homenajes, ayer se llevó a cabo una actividad en homenaje a Felipe Michelini bajo la consigna Derechos Humanos, Actualidad y Desafíos. Expusieron, según tengo entendido, Juan Miguel Petit, el comisionado parlamentario, Mirta Yance, la ex integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos, y que moderó Javier Miranda, el integrante de Madres y Familiares y también expresidente del Frente Amplio. Esto ocurrió ayer en Camacuá, en la sala Camacuá de AEBU, ¿verdad? Sí, y sobre todo Javier fue el primer director de Derechos Humanos cuando se creó la dirección, primero en el Ministerio de Educación y Cultura y después en la órbita de presidencia. La actividad fue formidable porque además tenían, porque para coincidir y hablarnos entre nosotros, pero había gente de todos los pelos políticos, creo que eso fue muy importante. Había 4 liberados del penal del Concar del día antes, lo que le dio mucha riqueza al público y a las intervenciones. Y tenían en algunos temas miradas diferentes, Mirta y Petit, y Miranda realmente, lo digo con total franqueza, a mí me causó muy buena impresión cómo supo llevar eso para que fuera una riqueza, una fortaleza y no una debilidad del encuentro. Fue muy, muy lindo. Y el video de homenaje a Felipe, aparte de los testimonios de los panelistas, fue muy impresionante, ¿no? Bueno, aparecieron fotos de Felipe con el padre cuando era muchacho, fotos de Felipe cuando se graduó. Yo el otro día encontré, revisando mis agendas, que antes de empezar a estudiar en Estados Unidos pasó una semana en casa, cosa que no me acordaba. Recordemos que Felipe murió en un accidente doméstico justo cuando empezaba la pandemia. Estaba la familia de Felipe, obviamente, Rafael, Cecilia, y yo ni sabía, pero por ejemplo, una capacidad de trascender fronteras y un muchacho inquieto, muy, 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 muy valioso. Yo digo muchacho, una persona mucho más joven que yo, pero además yo inevitablemente recuerdo a toda la familia Michelini a partir del día que secuestraron a Selmar pocas horas después, que yo había estado tomando un café en el lobby del hotel con él. Y claro, yo converso con Rafa, por ejemplo, de quien soy muy amigo, y lo recuerdo como era en el año 76. Ya han pasado muchos años. Pero salió muy linda la actividad, estamos muy contentos los integrantes de la directiva de allí. A mí me impidió, pero bueno, estuvo mi señora, hizo llegar mis saludos, mi solidaridad, estar presente en la Casa de los Lamas cuando se declaró este sitio de la memoria, donde estuvo las autoridades de la Comisión del Sitio de la Memoria. Y bueno, y creo que y de tarde hubo una sesión en el Parlamento muy, muy linda, muy emotiva, donde habló gente de todos los sectores políticos en homenaje a Carlos Julio. Así que fue un día de cartón lleno ayer. Y a propósito de la información internacional, bueno, Trump anunció que va a ser candidato a la presidencia otra vez, ¿no? Bueno, claro, el anuncio de Trump, que estaba programado inicialmente para el viernes pasado, él hizo una cosa que viene haciendo con un criterio de marketing reiteradamente, que es, bueno, voy a hacer el anuncio el jueves. Entonces, digo el jueves por decir un día X. Entonces, Entendido. va toda la prensa y ese día, viene así hace 2 años, dice, bueno, de haber descartado mi reelección, ahora he decidido considerarlo. Pumba, y deja la incógnita. Y así ha venido bicicleteando desde que dejó la presidencia, pero el viernes pasado estaba previsto que hiciera el anuncio. Lo que pasa es que el resultado de las elecciones no le fue favorable. Entonces ayer hizo un anuncio, se dedicó a cargar todas sus baterías contra Biden, a decir que Estados Unidos no aguantaría 4 años más de Biden, que Estados Unidos se ha debilitado, que por primera vez en la historia no era la nación fuerte y poderosa que supo ser durante su mandato, y anunció que iba a pelear con Biden
Yo creo que, bueno, a mí me impresionó mucho un titular de Le Monde Diplomatique en español, que hace pocos días, creo que fue el lunes, decía, en las parlamentarias de Estados Unidos no ganaron los demócratas, pero perdieron estrepitosamente los republicanos. Ver la declaración, bueno, el mismo día que Trump anuncia que va a ser candidato, el presidente Biden anuncia que recién dentro de un año va a ser el anuncio. Él ya había dicho que iba a ser candidato. Biden, más allá de el resultado de las elecciones parlamentarias, ha tenido más traspiés todavía de los que ha tenido. Pierde a veces un poco el sentido de dónde está, de qué tiene que decir. Bueno, un día en este programa recordamos que invitó a subir al estrado a una congresista que le habían pedido que recuerde porque había muerto, no porque estaba allí. Ahora esta semana última se confundió sobre la muerte de su hijo, otra vez bajó del estrado porque había terminado y después de saludar a la gente volvió a subir porque pensó que todavía no había empezado. Todo esto genera una situación de preocupación en los medios demócratas. Yo no sé si va a ser el candidato demócrata. Tampoco sé si va a ser el candidato republicano, porque antes de analizar los números finales, casi finales, es el escrutinio de más demorada definición de la historia de Estados Unidos, el de estas elecciones parlamentarias. Pero alguno de los reveses que tuvo Trump es, en primer lugar, se esperaba lo que llaman allá el Partido Republicano, se define con el color rojo, se esperaba una marea roja, es decir, una paliza del Partido Republicano. No, fue una elección tremendamente reñida. En segundo lugar, se esperaba que los candidatos por los que hizo campaña Trump ganaran todos. Tampoco fue así. Votó mejor el Partido Republicano, donde llevaba candidatos que no eran Donald Trumpistas, porque Trumpistas me suena a hacer trampa, Donald Trumpistas que los candidatos más independientes. Y en tercer lugar, dos de sus más enconados contrincantes con chances de ganar la interna salieron electos por el Partido Republicano. El gobernador Ron DeSantis de Florida, que salió reelecto, y que la misma noche de la elección parlamentaria y de 36 gobernadores, anunció que va a disputar la candidatura a la presidencia a Donald Trump. También en el estado de Florida, de donde es Ron DeSantis, salió diputado reelecto Ted Cruz, que ya fue candidato contra Donald Trump y que también anunció que le va a disputar la candidatura. Es decir, que ya hay por lo menos 3 candidatos formales. El gobernador de Florida aparentemente es un candidato con grandes chances de poder. En cuanto al resultado, Alejandro, los demócratas mantienen la mayoría en el Senado, pero la pierden en el Congreso. Pero no están todas las bancas asignadas. En el Senado hubo una banca que no se pudo asignar en el estado de Georgia porque la legislación electoral es distinta en cada estado. Y en Georgia hay que tener la mitad más uno de los votos, y como hubo un candidato independiente, Pachano se llamaba, Pachano Oliver, que tuvo el 2% de los votos, ninguno de los candidatos, ni el senador actual que es republicano, ni su contendiente demócrata llegaron al 50% más uno. Votó mejor el republicano, pero va a haber segunda vuelta el 6 de diciembre. Suponiendo que esta banca la ganaran los republicanos, aún así no logran hacerse de la mayoría del Parlamento, claro, porque lo que lograrían sería un empate de 50-50. Y como ya hemos visto en el programa, la Constitución federal, ahora sí, no la de Georgia, sino la federal, la Constitución que rige para todo Estados Unidos, dice que cuando hay igualdad de asignación de bancas,
que sería el caso aunque perdieran los demócratas, desempata la vicepresidenta, en este caso Kamala Harris, o el vicepresidente si correspondiera. Por lo tanto, si llegara a ser una de dos, o termina 51-49 si ganan los demócratas en Georgia, o termina 50-50, lo que significa 51-50 porque se suma el voto de la vicepresidenta. En la Cámara de Diputados, bueno, por ahora de los 435 diputados, solamente han sido proclamados 418, pero son 207 demócratas y 218 republicanos. Quiere decir que faltan, la diferencia es de 11 a favor de los republicanos y no llega a 20 los que faltan asignarse. Quiere decir que ya se da por un hecho que la mayoría en la Cámara de Diputados, por muy poco margen, va a ser de los republicanos. Ajá. Es decir, la síntesis de Le Monde Diplomatique es muy buena. Los demócratas no ganaron, pero el Partido Republicano, aun cuando se hizo de la mayoría en una Cámara donde no la tenía, sufrió una gran derrota respecto de lo que eran las expectativas. Y Donald Trump no queda posicionado como un candidato ya puesto, como todo el mundo se imagina. Y tenemos a Donald Trump que dijo: el regreso de Estados Unidos empieza ahora mismo para hacer que América vuelva a ser grande y gloriosa. Esta noche anuncio mi candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Sí, esa frase yo la encontré muy icónica con la que tú empezaste la cita. Estados Unidos comienza a regresar esta noche, como diciendo que el sentido que hace a Estados Unidos, no solamente una nación poderosa, sino una nación como tal, se ha perdido, ¿no? Esa es la lectura de esa frase. Pero bueno, utilizó todos los recursos clásicos de él, del marketing, caminaba por el estrado, se daba vuelta para tomar una gaseosa, decía que se había olvidado, eso era como una burla del presidente Biden, ¿no? Ay, ¿de qué estaba hablando que me olvidé? Utilizó todos esos recursos, pero yo te confieso que se notaba que había preparado una fiesta y, bueno, el viernes dijo que iba a posponer el anuncio para unos días, ya eso aguó un poco la fiesta, y yo te diría que para ser Donald Trump se le notaba preocupado. Yo no me atrevería a apostar que, y hay muchos republicanos que están con él, que están de acuerdo con él, pero creen que con él se puede llegar a perder la elección. Entonces no tiene todas a su favor Donald Trump. Si el candidato es Biden sería otro cantar, pero yo creo que el Partido Demócrata ya está empezando a pensar en otras posibilidades. No descarto la propia Kamala Harris, que se transformaría, sobre todo ahora que va a ser una figura clave en el Senado de los Estados Unidos, se transformaría en la primera mujer presidente de Estados Unidos en caso de ser candidata y de ganar. Bueno, Juan, te abrazo, te agradezco como siempre y te invito a que nos reencontremos la semana entrante, ¿sí? Un abrazo muy grande, Alejandro, y un abrazo a Diego también y a todo el equipo y las oyentes y los oyentes de La Mañana en Cambio.